Hola, a continuación les presentaremos un trabajo realizado en la experiencia educativa Geomática en el Medio Ambiente, la cual está a cargo de la ingeniera Alicia Costa Garrido. Este trabajo fue realizado por los alumnos Ariana Franco Esparza, Alexis David Pulido Pérez y una servidora Yesenia Tenorio del Valle. Bueno, a lo largo de este video les iremos explicando paso a paso toda nuestra investigación. Empezaremos con saber qué es un ecosistema. Un ecosistema es el conjunto de especies de una área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico, mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia, y con su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes. Las especies del ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plantas y animales, dependen unas de otras. Las relaciones entre las especies y su medio resultan en el flujo de materia y energía del ecosistema. El significado del concepto de ecosistema ha ido evolucionando desde su origen. En un principio, se aplicó a unidades de diversas escalas espaciales, desde un pedazo de tronco degradado, un charco, una región o la biosfera entera del planeta, siempre y cuando en ellas pudieran existir organismos, ambiente físico e interacciones. En la imagen que estamos observando se desgrana las partes que forman un ecosistema de forma general. Podemos observar que en un ecosistema interviene el biotopo y el biocenosis. Esto quiere decir factores abióticos y factores bióticos. Entendemos como factores abióticos aquellos elementos químicos y físicos, tales como la luz, la temperatura, el agua, la tierra, el viento, etc. Y aquellos factores bióticos son aquellos que tienen vida, tales como plantas, animales, bacterias, entre otros. Es importante recordar que los factores bióticos se clasifican en lo que podemos llamar niveles tróficos, que son tres: productores, consumidores y descomponedores, cuya representación gráfica es mediante la pirámide trófica o ecológica para visualizar el traspaso de energía y las relaciones alimenticias. Así que en resumen, para entender el concepto de ecosistemas nos quedaría como el siguiente diagrama. Podemos entonces decir que el ecosistema se divide en dos: biotopo, que son los factores abióticos, y biocenosis, que son los factores bióticos. Estos son aquellos en factores abióticos, temperatura, humedad, etc., y en abióticos los niveles tróficos, que son productores, consumidores y descomponedores. Es importante recordar que todo esto se da dentro de un hábitat, el cual es el espacio que reúne las condiciones adecuadas para que una especie pueda residir y reproducirse, perpetuando su presencia. Pasaremos ahora a ver cómo funciona. Esa es una parte que debemos de entender como concepto global y estructura ante la diversidad de ecosistemas existentes. Y está muy estrechamente relacionado con el texto anterior, que se divide en dos direcciones. En realidad, el funcionamiento de todos y cada uno de ellos es semejante. En todos encontramos dos puntos clave. Tenemos una fuente de energía que, fluyendo por medio de los diferentes componentes, sostiene la vida y moviliza los minerales, la materia y otros componentes físicos. La fuente primera y primordial de energía es el Sol. Tenemos un movimiento progresivo de los materiales. Los elementos químicos pasan del suelo, el agua o bien el aire a los organismos y de unos seres vivos a otros, hasta el momento en que vuelven, cerrando el ciclo, al suelo, al agua o bien al aire. La materia se recicla en un ciclo cerrado y la energía pasa o fluye generando organización en el sistema. También los bosques templados son comunidades dominadas por árboles de gran altura,
en su mayoría por pinos y encinos que van acompañados por otras varias especies que habitan en zonas montañosas, con climas templados y fríos que llegan a variar entre los 12 y 23 grados centígrados. Presentan un relieve caracterizado por ser un terreno plano y montañoso mezclado con ríos de fuertes corrientes y grandes lagos. En México existen por lo menos el 50% de especies de pinos del mundo y cerca del 33% de especies de encinos, y se distribuyen en su mayoría en el norte y sur de Baja California, a lo largo de las sierras Madre Occidental y Oriental, en el eje neovolcánico, en la Sierra Norte de Oaxaca y en el sur de Chiapas. Al igual que el resto de los ecosistemas, ofrecen una serie de servicios ambientales que son benéficos tanto para sí mismos como para el ser humano, y entre los más característicos se encuentran que son capaces de retener el agua de lluvia, facilitando su infiltración en el subsuelo y así recargando los mantos acuíferos. También disminuyen la erosión al reducir la velocidad del agua y sujetar la tierra, reduciendo el riesgo de inundaciones. Son grandes proveedores de una variedad de recursos, entre los que la madera es la más importante, y ofrecen una multitud de hábitats distintos para la gran variedad de seres vivos que habitan en ellos. El principal impacto que amenaza este tipo de ecosistema ha sido la tala de árboles en grandes extensiones para el desarrollo de la agricultura, de la industria maderera, la obtención del ocote y el pastoreo excesivo. Sin embargo, también se ven afectados por los grandes incendios forestales, el cambio del uso del suelo para la agricultura o la ganadería, la cacería de subsistencia, el tráfico ilegal de especies y el cambio climático. Es más, se calcula que para el 2003 ya se había perdido cerca del 27% de los bosques de coníferas y de encinos que ocupaban el país. Entre las especies de flora y fauna que habitan en este ecosistema, podemos encontrar, por solo mencionar algunas, especies de pinos, encinos, matorrales, de hongos, venados de cola blanca, linces, mapaches, águilas reales, algunas especies de ardillas y serpientes, y uno de los más conocidos, la mariposa monarca. Flujo de energía en los bosques templados. Como bien se ha mencionado, los bosques templados son los que mejor se adaptan a las bajas temperaturas del país. En ellos predominan los bosques de pino, oyamel y cedro, por nombrar algunos. Contiene la mayor cobertura de árboles, por lo tanto es el mayor productor de oxígeno en México. La energía solar proporciona la energía necesaria para la fauna, permitiéndoles realizar la fotosíntesis. Cuando los consumidores comienzan a alimentarse de las plantas, se da inicio al flujo de energía, que es la transferencia de energía en forma de materia por medio de la cadena alimenticia. El flujo de energía puede dividirse en 4 niveles. En el nivel 1 podemos encontrar a los organismos productores, es decir, toda aquella vegetación existente dentro del ecosistema. En los bosques templados predominan los bosques de pino, cedro, las plantas de orquídea, entre otros. Estos, por medio de la fotosíntesis y la absorción de nutrientes, pueden prevalecer dentro de estas zonas. En el nivel 2 encontramos a los consumidores primarios, mejor conocidos como animales herbívoros y omnívoros. Dentro de los bosques templados podemos encontrar al venado cola blanca, al conejo serrano, armadillos, colibrí pecho rojo, por nombrar algunos, que consumen la mayor parte de la vegetación. Pasando al nivel 3, encontramos a los consumidores secundarios, también llamados animales carnívoros. Dentro del bosque templado encontramos al puma, el lince, el águila real como los principales depredadores de los consumidores primarios.
Por último y no menos importante, en el nivel 4 encontramos a los organismos descomponedores. Estos pueden ser lombrices, bacterias, insectos y hongos, los cuales se abastecen de los organismos productores y consumidores que se encuentran en estado de descomposición, generando nutrientes para el suelo, siendo el comienzo de un ciclo sin fin al permitir la realización de la fotosíntesis. Esto permitirá que la energía sea transformada y distribuida dentro del ecosistema.